En 2005, TV Azteca estrenó una serie que terminaría marcando la infancia de miles de mexicanos. Cada domingo por la noche las luces se apagaban y comenzaban historias inspiradas en leyendas, supersticiones y relatos paranormales. Algunos episodios eran simples cuentos de terror, pero otros dejaron una marca tan profunda que, incluso después de casi 20 años, sigue siendo recordados como algunos capítulos más aterradores de la televisión mexicana. Esta noche, en La Dama del Operador, les traigo mi top 15 de capítulos más perturbadores de lo que la gente cuenta. Sin más que decir, apaguen las luces, suban el volumen y comencemos. Número 15. El Rosario de Plata. La historia comienza con la llegada del padre Santiago a un pueblo para supervisar al padre Daniel. Durante su estancia el padre Santiago nota el comportamiento raro que tiene el padre Daniel con Ángel, un hombre mudo al que suele decirle el idiota del pueblo, a lo que Santiago le molesta. Durante el inicio del capítulo nos aclaran que el padre Santiago tiene pesadillas con una casa abandonada, y durante una discusión Daniel admite que la iglesia tiene cosas raras. El capítulo da un giro cuando Santiago descubre que Daniel no es quien dice ser, pues no es el verdadero padre Daniel. Cuando Santiago está por morir en manos del falso padre, el espíritu del padre toma venganza y acaba con el impostor. Al final se nos muestra el funeral del verdadero padre, diciendo que su alma descansa en paz. Número 14. La Niña del Lago. Esta historia comienza con un grupo de amigos que deciden ir a un lugar llamado Valle Verde, que se encuentra cerrado por remodelación, aunque después el guardia dice que murió un hombre y una niña. El guardia les recomienda no acercarse a una zona, ya que según sus palabras, las ramas podrían llevarlos al fondo del lago si se atoraban. Durante el capítulo nos muestran la aparición de una niña acosando a los amigos. Poco a poco los amigos van desapareciendo. En un punto piensan que es el guardia el causante de las desapariciones, a lo que lo atan, pero este les dice que puede ayudarlos a salir del lugar. Al llegar a la bodega se dan cuenta que es la hija del guardia, a lo que el guardia les cuenta que ella murió en el lago, ahogada. El capítulo termina con Arturo como único superviviente, y el narrador diciendo que la niña aún se aparece por las noches pidiendo ayuda y matando a los visitantes para calmar su odio. Número 13. El cuadro maldito. Este capítulo inicia con un hombre tratando de salir de un museo, que poco después nos enteramos que era Paquito, un velador misteriosamente. En otra escena conocemos a Alfonso, el director del museo, que adquiere un cuadro del siglo XVIII proveniente de un rancho abandonado en Morelia. Sandra le comenta a su amiga Paola que ha escuchado ruidos en la noche, y Paola, como buena amiga, decide acompañar a Sandra para estudiar. Pero tras escuchar ruidos, Paola enojada piensa que es el velador, y casi mentándole la madre al pobre Salvador, le dice a Sandra que va a ir al baño. Tras tardarse mucho tiempo y escuchar los gritos de Paola, Sandra decide culpar al velador, pero en eso los dos escuchan que Paola está siendo perseguida, a lo que poco después la encuentra muerta. Sandra le insiste a Alfonso que Paola no murió por un accidente, pero Alfonso cree que solo está cansada. Sandra descubre que en 1705 el cuadro perteneció a un hombre acaudalado, que fue ejecutado por asesinar a jóvenes y juró regresar para derramar más sangre. Sandra le dice a Alfonso que debes destruir el cuadro, a lo que Alfonso se opone rotundamente. Sandra desaparece y el museo continúa operando. La historia cierra con una nueva empleada, Renata, a quien Alfonso le encarga cuidar el mismo cuadro, sugiriendo que el ciclo de terror y muertes en el museo continuará. Número 12. La Ouija. En esta historia nos muestran un grupo de amigas que tratan de robar un examen de matemáticas. Al ser descubiertas, una maestra les dice al director que como castigo pueden quedarse el fin de semana, a lo que el director les recuerda el accidente que hubo, a lo que la maestra Claudia le dice que ella misma las cuidará durante su castigo. Mariela, una de las amigas, encuentra una Ouija, la cual pertenece a una alumna que murió en escuela. Las amigas empiezan a jugar con la Ouija. Las cosas se ponen mal cuando la Ouija empieza a moverse sola. Jimena, una de las alumnas, empieza a tener convulsiones, a lo que después de un rato todo vuelve a la normalidad. La historia continúa con apariciones hasta que en la noche Jimena le cuenta todo a la profesora, la cual no le cree, hasta que aparece la alumna que falleció, la cual les dice que debe de quemar la Ouija. El capítulo termina con Mariela quemando la Ouija y al final nos van a entender que la historia se va a repetir. Número 11. La planchada. ¿Quién no ha escuchado la historia de la planchada? Todo el mundo se la sabe. Este capítulo cuenta la historia de Laura, una mujer gravemente enferma. Mientras está hospitalizada, ella asegura que una misteriosa enfermera la está acechando, pero nadie le cree. Mientras tanto, se descubre que su esposo Carlos le es infiel con Úrsula, la enfermera que está a cargo de su cuidado, y que ambos planeaban matar a Laura para quedarse con su dinero. Sin embargo, el plan sale mal cuando se revela que Úrsula tiene una grabación que incrimina a Carlos,
lo que termina provocando su despido. Más adelante, Laura recibe una llamada, la cual era la grabación que incriminaba a Carlos y Úrsula, y la planchada acaba vengándose de él. Al final, cuando parece que todo terminó, la planchada también va tras Laura, cerrando el episodio con un final inquietante. Número 10. La maldición de Sor Lozano. El capítulo comienza con un hombre realizando un ritual para invocar a un espíritu. Después conocemos a Eduardo, o mejor dicho Lalo, un joven que tras la muerte de su madre se muda con su padre. La relación entre ambos es muy mala, ya que Lalo le guarda resentimiento por haber abandonado a su familia y rehacer su vida con una mujer más joven llamada Jimena. Conforme Lalo se adapta a la casa, empiezan a ocurrir fenómenos extraños, puertas que se cierran solas, objetos que cambian de lugar, y la aparición de una figura sombría con una inquietante sonrisa. Arel investiga y descubre la leyenda de don Juan Manuel Sor Lozano, un hombre que tras hacer un pacto con el demonio por celos hacia su esposa, quedó condenado a asesinar inocentes por la noche después de preguntarle la hora. Al final, Lalo y Jimena descubren que el espíritu ha poseído a su padre de Lalo. Para evitar que éste mate a su propio hijo, él decide quitarse la vida, aunque la maldición no termina y el ciclo continúa. Número 9. La casa embrujada. El capítulo comienza con una madre y su hijo Adrián, mudándose a una nueva casa. El niño asegura tener una amiga imaginaria llamada Clara, quien le habla y lo guía por la casa. Poco después, una vecina les revela que la vivienda tiene un pasado trágico. Una mujer que quedó desfigurada tras un accidente, una profunda depresión y terminó quitándose la vida. Dario perdió la cordura y acabó atacando a su hija Clara. Conforme avanza la historia, empieza a ocurrir sucesos paranormales. La madre descubre heridas en el cuerpo de Adrián y él cree que él mismo se las provoca. Además, se encuentra una gallina dentro de la casa, lo que aumenta más su preocupación. A par descubren que el espíritu de los mantiene atrapados. Carmen Lacuña, la protagonista, aparece, pero en vez de ayudarlos decide marcharse. Al fin que el alma de Clara encuentra la paz y la familia consigue liberarse de la maldición. Carmen regresa para reclamar parte de la herencia de su hermano, a lo que la madre de Adrián le da la casa, sin saber que el espíritu de Dario aún le espera en el interior. Número 8. La cueva del diablo. La historia comienza con un periodista llamado Edgar explorando la cueva. Después de escuchar ruidos extraños desaparece y solo encuentran los restos de su cuerpo. Sus compañeros deciden continuar con la investigación y convencen a su jefe, Gustavo, pero este les dice que solo tienen 2 días para conseguir el reportaje. Al llegar al pueblo, los habitantes les advierten que la cueva está habitada por una entidad maligna, que castiga a quienes se acercan. Según la leyenda, todo comenzó cuando un hombre sobrevivió a la hambruna practicando canibalismo, lo que le dio origen a la maldición del lugar. Patricia y Diego intentan recuperar la cámara de Edgar con ayuda de Adriana, pero pronto descubren que el mal de la cueva también los persigue. Al final, Patricia decide abandonar la investigación para evitar más muertes. Sin embargo, Gustavo entra por su cuenta a la cueva para obtener la exclusiva, cae en su interior y termina convirtiéndose en el nuevo sacrificio. Número 7. Venganza. El capítulo sigue con Emma y su amiga Lola, quienes buscan vengarse del padrastro de Emma, ya que abusa de ella. Un amigo de Lola les muestra una página en la dark web donde supuestamente pueden invocar a un demonio llamado Arioch para cumplir su venganza. Tras realizar el ritual, Lola pide un accidente a su exnovio y Lola la muerte de su padrastro. Poco después comienzan a ocurrir sucesos extraños. Lola empieza a ver la entidad que invocaron y descubre que su exnovio sufrió un terrible accidente. Junto con Tiago investigan el origen del demonio y descubren que una vez hecho el pacto, no hay forma de cancelarlo, a menos que solo tienen 12 horas para elegir una nueva víctima o alguien cercano pagará las consecuencias. Finalmente, el demonio cumple su deseo de Emma y acaba con la vida de su padrastro. Sin embargo, su madre culpa a Emma por lo ocurrido. En la escena final, Emma regresa de su casa para buscar a su madre y la encuentra sin vida, dejando en claro que para la madre de Emma, un hombre era más importante que su hija. Número 6. Asilo de mariposas. El capítulo inicia con Alma, que llega al asilo y es recibida por el doctor Espinosa. El doctor le dice que hace 2 días una viejita llamada Vicky había fallecido. Le cuentan a Alma que antes era un convento y que una monja se suicidó. Durante el capítulo Pilar, otro residente le comenta a Alma que el doctor Espinosa hace a los residentes para quitarles lo que tienen, y por eso murió Vicky. A medida que avanza la historia, se revela que el doctor Espinosa les da pastillas a las viejitas para que duerman eternamente. En una última escena, Anselmo, el ayudante, trata de desvivir a Alma, a lo que el doctor Espinosa termina con Anselmo y este termina muriendo. Número 5. El circo. Este capítulo inicia con un chico llamado Santiago que va al circo a pedir trabajo, ya que había renunciado al anterior.
así que le pide trabajo a su hermano Israel, que al principio se niega, pero tras convencerlo, él habla con el dueño, el cual acepta. Desde que llega ve al payaso Becker, que ha desaparecido desde hace un año, a lo que Santiago le dice a su hermano por qué no le había dicho sobre su desaparición, a lo que Israel le dice que normalmente cuando desaparecen suelen gastarse su dinero en alcohol y mujeres. Mientras la historia avanza nos muestran la muerte de Israel, que la catalogan como muerte accidental. Durante un punto de la historia una mujer le cuenta a Santiago la verdad sobre el payaso Becker, el cual estaba involucrado en casos de mujeres desaparecidas. Se revela que Raúl y don Armando, el dueño del circo, estaban encubriendo la verdad para proteger la reputación del circo. También mientras el teniente Roca investiga se revela la verdad sobre Becker, el cual fue asesinado y Israel murió por saber demasiado. Al final del capítulo Becker toma venganza con don Armando, ya que se revela que don Armando y Becker eran dueños del circo, así que decide que junto con Raúl maten al payaso dándolos de cenar a los leones. Al final del capítulo nos muestran que el alma del payaso sigue rodando por el circo. Hay dos versiones de este capítulo, una versión con censura y una sin censura. Si quieres ver la versión sin censura te la dejaré aquí abajo en la descripción. Y si estás viéndolo en TikTok puedes buscar mi canal La Dama del Operador y en la descripción del video estarán los links de todos los capítulos del top que hice. Bueno, sigamos con el puesto número 4. Número 4. La promesa. La historia comienza con Nacho, un chico que está desesperado ya que su madre está muy enferma. Nacho desesperado hace un pacto con la Santa Muerte, o la cual le dicen la señora, el cual es la salud de su madre a cambio de dejar de robar y convertirse en un hombre mejor. Pero todo se va abajo ya que no puede encontrar un trabajo estable. Nacho vuelve a robar y Nacho trata de romper el vínculo con la señora, pero no sirve de nada ya que la señora, como la llaman en el capítulo, viene detrás de él para cumplir su promesa, y bueno, él dejó de robar. Número 3. Las hermanas del mal. Este capítulo inicia con Nacho y su jefe. Oye, hay muchos Nachos. Este capítulo inicia con Nacho y su jefe que están preparándose para un reportaje, a lo que curioso Nacho le pregunta si era cierto lo que ocurrió en el rancho, a lo que su jefe le dice que sí. Durante el camino Nacho sin querer atropella a una mujer, pero esta se pasa de largo. Al llegar al rancho el encargado les dice que no quiere entrar al rancho, por el miedo de lo que pasó. El reportaje sigue y mientras nos hablan nos revelan que más de 90 víctimas de todas las edades, en su mayoría mujeres. Por políticas de YouTube no podré decir lo que hacían. Lo raro y lo paranormal se juntan cuando Álvaro descubre a Nacho y al cuidador muertos, a lo que lleno de culpa revela que habían asesinado a su esposa e hija. La mujer embarazada le dice que fue víctima de ellas y que se quede con ella, a lo que Álvaro sale corriendo, pero al salir ve a las poquianchis, a lo que de nuevo la mujer le ofrece lo mismo, a lo que Álvaro acepta y el capítulo termina con Álvaro muriendo. Traté de resumir mucho ya que si tienen oportunidad de ir a verlo, se los recomiendo bastante, sinceramente. Número 2. El Coco. En el puesto número 2 tenemos al Coco. El capítulo inicia con Héctor y su abuela, la cual le está cantándole una canción de cuna. Héctor dice que no puede dormir ya que escucha ruidos provenientes del closet. Su abuela le dice que se duerma, o si no el Coco vendrá a comérselo. Tras una serie de eventos, la abuela decide ir con el padre Manuel para bendecir la casa, pero termina muy mal. A lo que el padre Manuel le dice a la abuela de Héctor que se deberían de ir para proteger a Héctor. La abuela le dice a su hija que se vayan, pero la madre le dice que no se van a ir y que deje de asustar al niño. Durante una investigación, Ángel encuentra un libro donde nos narran que un hombre llamado Miguel de Mendoza era un hombre que vino por riquezas a México. Era un soldado que hizo su fortuna tras vender niños y mujeres indígenas que menospreciaba, ya que los consideraba inferiores. Al final se lo gastó en alcohol y mujeres, lo que lo llevó a tener sífilis y cayendo en la locura. Miguel de Mendoza secuestraba a niños indígenas para comérselos. Un día los indígenas, hartos de las desapariciones, lo lincharon. Y cuando murió empezaron las manifestaciones. En las escenas finales, el Coco trata de llevarse a Héctor, a lo que la abuela trata de evitarlo, pero al verlo le da un infarto que por suerte Ángel lo salva. El capítulo termina con Ángel llevando a la abuela de Héctor en una manta. Número 1. El sufrimiento eterno. Llegamos al puesto número 1 de este ranking. La historia sigue a Mauricio, un fotógrafo que se hospeda en el hotel cercano de una iglesia. Durante su estancia comienza a escuchar lamentos e incluso ve a una misteriosa mujer rubia, quien más adelante descubrimos que es el espíritu de su esposa, María Elena. Con el paso de la historia se revela que años atrás Mauricio arrojó las cenizas de su esposa en esa iglesia, pues se habían casado ahí, sin saber que el lugar estaba maldito debido a las torturas y ejecuciones injustas ocurridas durante la Santa Inquisición. Como consecuencia, las almas de las víctimas jamás pudieron descansar en paz, y el espíritu de María Elena quedó atrapado junto a ellas. Mauricio comprende que el sufrimiento de su esposa está ligado tanto al lugar como a la falta de sepultura digna de las víctimas de la Inquisición.
Por ello decide darles un entierro apropiado por la esperanza de liberar finalmente el alma de María Elena. El capítulo termina con el narrador diciendo que hasta el día de hoy aún pueden escucharse los gritos de las almas torturadas, que nunca encontraron paz. Lo que hace especial este capítulo no son los sustos, sino la forma en que construyen la tensión. Demuestran cómo un lugar considerado sagrado también puede cargar con un pesado marcado por el dolor e injusticia. Por esta razón, Sufrimiento Eterno ocupa el primer lugar de mi top 15 de los capítulos más perturbadores de lo que la gente cuenta. Y hasta aquí llega el top 15. Aún hay más capítulos que me gustaría haber incluido. Si este video recibe apoyo, les haré una segunda parte. Y ahora quiero leerlos ustedes. Los estaré leyendo en los comentarios. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Si me estás escuchando en TikTok, no olvides dejar tu corazón, comentar y compartir. Si te gusta este contenido, sígueme. Yo soy la Dama del Operador y nos vemos en la siguiente transmisión.